The most insane Bohemian Rhapsody flash mob you will ever see. Ya tiene casi 6 millones de reproducciones en YouTube. No es que esto lo haga bueno, pero bueno, es un dato. No one expect this. Nadie esperaba esto. Porque estas cosas no me pasan a mí cuando estoy por la calle. Igual si ya ves, estás en el medio de la calle y ves que hay un piano y hay como mucha gente, digo, creo que algo te vas esperando, ¿no? A mí sobre todo me interesa mucho la parte técnica de ¿dónde están los parlantes? Ah, mira las boludeces que estoy pensando. ¿Dónde están los parlantes? Es como esas boludeces de cómo es el armado de todo. Yo creo que la gente algo sabía que iba a pasar, obviamente. Look. Este es en el frente. Lo que no me quedó claro, este chabón está en el frente del otro edificio, ¿no? But watch what this guy will do. Y sí, obviamente, un flaco que lo están llevando en este carrito, algo te esperás. A ver, obviamente todos los que están participando son cantantes, de verdad. Pero me pregunto hasta qué punto no hay una regrabación luego para que suene de tan buena calidad, ¿no? Grabar en la calle con el ruido y todo es obviamente un problemita. El chabón tiene un tono re agudo porque creo que está en el tono original. Hay postproducción y sí. Pero este chabón está cantando muy parecido a Freddie. Fíjate cómo ataca el mama, ¿no? Es como muy Freddie. Y el vibrato. Qué lindo que lo está haciendo. No lo conozco al chico, pero quedé bastante impactada con cómo empezó el mama. Decime si no es re parecido a cómo lo hace Freddie, sobre todo el mama. La profundidad es como muy Freddie. Okay, y las minas están corriendo. A ver, el tipo de la batería estuvo todo el tiempo... Me pregunto, ¿cuántas? 2 horas mientras producían todo escondido ahí abajo. Ah, obviamente no creo. Por eso digo que la gente que está alrededor sabe que algo va a pasar. No se puede esconder tanta producción. Escúchenle el vibrato. Suena muy Freddie. Es un vibrato muy veloz. Muy veloz. Algo armado está. A ver, lo que no me cabe duda es que la gente no sabía lo que iba a pasar. Obviamente. Se lo ve muy genuino el hecho de que la gente está ahí alrededor. Obviamente saben que algo va a pasar, calculo. Sobre todo la gente de los locales, porque deben haber tenido que pedir permiso y todo eso. Esto tiene que haber tenido algún ensayo. Bueno, nada, yo porque lo pienso muy desde la producción, soy re insoportable. Pero lo pienso mucho desde la logística de producción, de el tiempo que las chicas saben que les tiene que demorar salir del edificio, bajar la escalera, llegar al punto. Bueno, viene un mini Axl Rose a tocar la guitarra. Un detalle asqueroso, pero se le salió la saliva. O sea, el chabón estaba... No sé si lo vieron. El chabón estaba dando todo lo mejor de él, porque se le escapa un garcito. Sí, obviamente hay una regrabación ahí porque debe haber sonado raro el... Perdón, chicos. Igual canta muy bien el chabón. Canta muy bien, no importa que se le haya salido un garcito. Yo necesito saber dónde están los parlantes de amplificación. En realidad era un playback, ¿viste? Podría llegar a ser playback también. No pongo en duda que ellos están haciendo, que ellos realmente saben interpretar. Este chabón canta increíble, ¿eh? No canta, a ver, no lo imita igual como Martel, por ejemplo, pero sí que lo hace bastante parecido.
Pobre chica, tuvo que fumarse 3 horas ahí para hacer nada más. No, pero es muy importante esa parte. Esa parte es muy importante en el tema. Como los que tocan el triángulo. Lo único que tengo para criticar... Enseguida seguimos con el video, pero antes les quiero hablar de algo que me habría ahorrado años de vida y kilos de café. Payshon.ai. Básicamente es una inteligencia artificial que te arma diapositivas profesionales con solamente chatearle. Le decís lo que necesitas en una oración o le subís la bibliografía que tengas y en segundo tenés una presentación con visuales súper lindas, estructuradas y dinámicas. Lo loco es que más del 90% del contenido que genera ya está listo para usar, con texto pulido y gráficos incluidos. O sea, casi no hay que editar nada. Es literalmente crear y presentar. Lo interesante no es solamente la velocidad, sino la eficiencia cognitiva, que suena a concepto académico, pero en criollo es: dejo de perder horas en PowerPoint y me enfoco en lo importante. La plataforma no es como Gamma.app, que se enfoca más en plantillas bonitas. Acá hablamos de contenido realmente usable, con datos, gráficos, tablas, hasta 3D interactivo. Es nivel pro, pero sin que tengas que ser diseñador. Y encima terminas el trabajo un 80% más rápido. Horas de edición se convierten en minutos. Voy a mostrarles cómo lo usaría yo en uno de mis cursos. En este caso, una masterclass que hice sobre bases del canto. Puedo cargar directamente la bibliografía que ya tengo en PDF y en un clic, Payshon me reorganiza todo en diapositivas claras y profesionales. Miren, automáticamente ya tengo secciones sobre afinación, administración de aire, trabajo muscular, registros vocales, todo lo que está en el material, pero en formato pro, con sugerencias de gráficos y tablas que ayudan a que se entienda mejor. Y si no quiero subir archivos, también puedo simplemente escribir, fundamentos del canto en una frase y me arma el esquema entero, contexto y estructura lógica. Y lo mejor es que le puedes hablar como si fuese un asistente. Puedo escribir, agregar estadísticas sobre salud vocal en cantantes profesionales y lo ajusta al instante. Agrega datos, expande o pule texto sin que yo toque una diapositiva. Eso me corta el tiempo de edición a la mitad. También tengo este panel de Insert Assets acá a la derecha. Yo en mi caso prefiero usar imágenes que ya tengo, pero si necesitara la misma plataforma, convierte texto en visuales automáticamente. Gráficos, diagramas de flujo, comparaciones, lo que sea. Y todo integrado al estilo de la presentación. En serio, me armó en minutos lo que normalmente me llevaría horas de copiar, pegar y pelearme con el diseño. Y lo hace con datos respaldados y fuentes trazables. Así que no es humo, es info confiable para cualquier clase, informe o reunión. Si tenés que hacer presentaciones para tu trabajo, para una clase, para un informe o un pitch, probalo porque es un antes y un después. Entren a Payshon.ai para poder usarlo y además tienen un free trial para testearlo ustedes mismos. El link se los dejo en la descripción. Ahora sí, sigamos con el video. Ni siquiera es una crítica, es simplemente que hubiese estado bueno que haya más coros de voces más graves, también algunas voces masculinas para darle un poco de peso, porque es lindo el coro, pero sí que suena muy ligerito todo el tiempo el coro y creo que el tema necesita alguna capa de coro más grave. ¿Es un baño esto? Parece un baño, ¿no? ¿Dónde está el flaco? Necesito chequear a este chico después porque me resulta increíble cómo canta. Posta que me gusta mucho. Me gusta cómo mete una leve distorsión. Yo porque soy aguafiestas, pero sí, yo me sorprendería si veo algo así, pero a veces siento que hay caras que son como... genuinamente uno reacciona así, con caras como... Bueno, sí hay gente... tengo que entender que hay gente que genuinamente siente felicidad. Y capaz hay algún que otro extra en el medio de todo el mundo diciendo, bueno, pone caras, obviamente para el producto audiovisual final. Lo cual no está mal, es un producto audiovisual al fin y al cabo, ¿no? Qué guitarrista, ¿eh? Qué guitarrista, ¿eh? Ahí está todo reactuado. Bueno, igual es lindo. Qué sé yo, es lindo. Eso no le quita el mérito a los chabones. Me interesa sobre todo la parte que viene ahora. Perdón que corte tanto, pero si esto va a YouTube, hay que...
No, me encanta. Salen todos del balcón. Es muy comedia musical en Francia, claramente. A ver, estos no tienen micrófono, me parece, pues yo vi un pedazo de esta parte. Porque tiene sentido que toda esta parte coral, en la que no hay batería, al menos en gran parte, se los escuche si son tantos coristas. Pero obviamente para la postproducción luego tienen que haber grabado las voces, ¿no? Acá sí hay coros más graves. Menos mal, porque esta parte era necesaria. Esto sí debe haber estado interesante, porque aparte están así como cantando a pelo sin micrófono. Galileo, Galileo. Tiene que haber videos del momento real de la gente que grabó, que pasó por la calle y grabó. Me gustaría mucho ver, cómo se escuchaba el sonido en el momento. Sobre todo esta parte que no están microfoneados. Esto es muy parecido a pleno Capital Federal en Buenos Aires. ¿Cómo se nota que nos colonizaron? Ah. Fácil, tomaron 20 casas. Las tomaron. Son como... están en el edificio... están en un edificio. Ahí, el de acá atrás. Están en estos. No sé si están en otros del frente. Deben estar. Mamma mía, mamma mía. Pero además quiero escucharlo desde el audio de una cámara de un celular real. Porque debe haber mucha gente que no se aguantó y empezó a cantar, obviamente. Acabo de dar cuenta que no hay bajo. Es muy lindo el perrito. No, bueno, además está el piano que está haciendo los bajos. El nivel de actitud y energía que tiene el chico principal, el cantante principal. Qué buena voz, qué energía, qué buena manera de frasear también. Me gusta mucho eso. Como la vio el guitarrista. Sí, no tiene más de 10 años este nene y toca increíble. O sea, más allá de que pueda ser playback o no, o regrabado, se nota en cómo ya está agarrando la guitarra. O sea, que sabe tocar. No, más allá de todas las boludeces que dije, súper lindo, en serio. Y descubrí un cantante tremendo. Ahora, ¿qué paja si alguno se llegaba a equivocar y cagaba todo? Que puede haber pasado, ojo, podría llegar a haber pasado tranquilamente. Creo que hicieron bien en haber dejado que sea las partes solistas que sean solistas y no que las llenen de parte coral, como muchas veces hacen. Eso estuvo acertado. ¿Cierto?